Bueno, comenzamos a caminar el tiempo del Adviento. La misma palabra nos está indicando que hay algo que está viniendo y es nada más y nada menos que la presencia del Señor. El Señor que viene en cualquier momento, como dice el Evangelio de hoy. Nosotros este tiempo nos prepara especialmente para que nuestro corazón, que siempre que esperamos a alguien, y sobre todo si ese alguien es muy querido, lo preparamos con mucho esmero, con mucha atención, disponemos el corazón para el encuentro. Y el encuentro será en la próxima Navidad, pero también habrá un encuentro definitivo con Dios, lo que decimos su venida gloriosa. Por eso este tiempo nos pone en esta doble tensión, ¿no es cierto?, hacia la Navidad que está próxima, pero también a recordarnos que el Señor vendrá un día en su gloria. Y por eso toda la comunidad, cuando celebra la Eucaristía, le dice al Señor: proclamamos tu muerte, anunciamos tu resurrección, ven, ven Señor Jesús. Porque en Él todo se renueva, porque Él hace nuevas todas las cosas. Cielos y tierra nuevas serán en la venida gloriosa del Señor. Y este tiempo de espera es también un tiempo de esperanza, de una esperanza serena, de una esperanza gozosa, de una esperanza que no es un mero optimismo, sino que es la esperanza en aquel que no defrauda. Es la esperanza en la palabra de Dios, que en Jesús, el Hijo amado, se ha hecho carne. La palabra se hizo carne y puso morada entre nosotros. Este tiempo de esperanza, la palabra tiene que ser un momento muy especial en nuestra vida, sobre todo en la oración. La palabra tiene que estar presente en nuestra oración. Rezamos el Padre Nuestro, rezamos el Ave María, pero recemos con la palabra. Porque vamos a celebrar en unas semanas el misterio de esa palabra que se hace uno de nosotros, de la palabra que se encarna, que viene al mundo, que camina al mundo y asume todas las realidades humanas, asume todas las realidades del mundo, a tal punto de entregarse por esas realidades para que sean salvadas, a tal punto que la palabra, el mismo Jesús, entrega su vida para que nosotros encontremos en Él la salvación que esperamos. ¿Cómo no hacer entonces este tiempo de espera confiada y de espera atenta, como dice el Evangelio, en esta, podríamos decir, en esta atmósfera de oración o en un clima de oración? Vieron que la pandemia, como si fuera poco todo lo que vivíamos a nivel político, social, económico, también ha traído su cuota de peso, podríamos decir, su cuota de desánimo en nuestra vida. Pero también la queremos mirar a esta realidad pandémica desde la palabra de Dios, porque tiene algo para decirnos. Y ya el Papa nos lo ha dicho muchas veces y nos lo sigue diciendo. La pandemia nos ha dejado a la intemperie. La pandemia nos ha dejado desnudos, podríamos decir, frente a la realidad. ¿Y ahora qué hacer? Es la pregunta. ¿Y ahora qué hacer? No solo preguntarnos ante la incertidumbre: ¿y cuándo llegará la vacuna? Y cuando llegue la vacuna nos hará bien y podremos seguir adelante y el virus se terminará. Que todo eso crea mucha incertidumbre en nuestra vida. Y ante la incertidumbre el corazón se angustia.
El corazón se angustia y el ánimo decae. Por eso lo que nos va a levantar, lo que nos va a dar fuerza para seguir, será el encuentro con la palabra de Dios. Miren el Evangelio de hoy. San Marcos nos va a acompañar en el nuevo año litúrgico que comenzamos y estamos en el capítulo 13. Estos versículos que acabamos de compartir, 33 al 37, están ubicados en el discurso escatológico que se llama, el discurso de los últimos tiempos. Pero también Jesús, en este punto del Evangelio de Marcos, está al umbral de Jerusalén y de entregar su vida por nosotros. Como para hacer un marco y nos ubiquemos. Está antes de estas palabras que comparte con sus discípulos más íntimos, están en el templo de Jerusalén, en un templo majestuoso, en un templo adornado con piedras preciosas, en un templo que deslumbra al que lo ve. Tal es así que cuando salen del templo los discípulos le dicen a Jesús, ¡qué hermosura! ¡Cuánta belleza en este templo! Y el maestro inmediatamente ante el asombro toma la palabra y dice, pero de esto que ustedes ven no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y uno podría alarmarse, ¿no es cierto? Y decir, pero a ver, nos pincha el globo, decimos que todo es tan hermoso, pero Jesús no viene a pinchar el globo. Jesús viene a poner luz en nuestra vida. Viene a iluminar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro corazón, con las gracias que nos quiere regalar. Miren, Pablo le decía a los corintios, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas. Ustedes, nosotros, hemos sido colmados en Él con toda clase de riqueza. ¿No nos habremos dado cuenta de esas riquezas? ¿No se habrían dado cuenta los corintios de esa riqueza? Y él le dice, Pablo, las de la palabra y las del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Porque cuando la presencia del Señor está arraigada en nuestro corazón, cuando la palabra de Dios la encarnamos, es cuando nuestra palabra se transforma para los demás también en palabra de vida y de esperanza. Y cuando nuestro conocimiento de las riquezas que el Señor nos comparte comienza a asombrarse como los discípulos se asombraron cuando vieron lo fastuoso del templo de Jerusalén. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, lo que nos pasa es que a veces nos adormecemos. Y nos adormecen las situaciones y las realidades en las que vivimos. Y por eso el Señor va a decir, tengan cuidado, estén prevenidos. Tengan cuidado y estén prevenidos. Porque no saben cuándo llegará el momento. No quedará piedra sobre piedra. Pero también la palabra dice que cuando todo sea destruido, habrá cielos y tierras nuevas. Y por eso para nosotros, que queremos arraigar nuestra vida en Él, no hay miedo, no hay temor, no hay angustia. Hay esperanza. Y la esperanza es en su palabra. El Señor sigue hablándoles a los más íntimos y le preguntan Pedro, Santiago, Juan, seguidamente después de esa situación y de ese diálogo, dice, ¿y cuándo va a suceder esto, Señor? Y aquí viene la recomendación de Jesús. Nadie sabe cuándo, solo el Padre del cielo. Ustedes tengan cuidado y estén prevenidos, y les pone la parábola, porque será como un hombre que se va de viaje y deja su casa al cuidado de sus servidores, a cada uno le da su tarea y le recomienda al portero que permanezcan en vela. Estén prevenidos porque no saben cuándo llegará el dueño de casa.
Puede llegar al amanecer, puede llegar al mediodía, puede llegar al atardecer, pero que no los encuentre dormidos. Estén despiertos. El Señor va seguidamente al Monte de los Olivos y de ahí comienza toda su pasión, toda su entrega. El mismo Hijo del Hombre sabe que está a las puertas de la tentación que puede producir que su misión no se realice. Y esto es lo que nos puede pasar también a nosotros, que no vivamos la misión, que no seamos instrumentos de esperanza para un mundo que está en medio de la incertidumbre, para un mundo que tiene miedo, que se cree poderoso o que se creen poderosos algunos, cuando su poder está cimentado, está apoyado en las riquezas, en aquello que un día no existirá más. Nuestra vida se debe apoyar en la piedra angular, en esa que el mismo Señor dice que los arquitectos la desecharon, no se dieron cuenta, aquellos arquitectos del templo, aquellos negociantes de la religión, desecharon la piedra angular, desecharon lo más importante. Puede ser que en este adormecernos de las situaciones tristes y dolorosas que vivimos, también nos adormezcan a nosotros y no estemos despiertos a la realidad, no estemos despiertos para la esperanza, no seamos realmente los discípulos que se animan al escuchar al Señor y al recibir su palabra, al compartir la comida y la bebida que es el mismo que se nos da en comunión, y cuando salimos volvemos a lo de todos los días. Nosotros cuando salimos del templo salimos renovados, salimos esperanzados, y esto tiene que ser para nosotros el tiempo del Adviento. Un encuentro muy profundo con el Señor en la oración, para que podamos reconocer que estamos necesitados de Él. El pueblo de Israel, por boca de Isaías, le dice a Dios, primera lectura, vuelve por amor a tus servidores, Señor, vuelve a nosotros. Le dice, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos la arcilla, tú eres nuestro alfarero, somos obras de tus manos, somos barro, barro necesitado del soplo de vida, barro necesitado del espíritu de la esperanza y de esta luz que hemos encendido en la primera vela del Adviento y que tiene que acompañarnos en medio de tanta oscuridad. Tú estás irritado, nosotros hemos pecado, dice el pueblo. Nos hemos convertido en una cosa impura. Toda nuestra justicia es como un trapo sucio y nos hemos marchitado como el follaje y nuestras culpas nos arrastran como el viento. Pero vamos a buscarte, Señor. Muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. La condición del que camina al Adviento es reconocer también el barro, es reconocer que también hemos sido injustos. Lo somos todos y no lo decimos para golpearnos el pecho, lo decimos para reconocer con humildad que ante Dios somos barro, pero que Él es un alfarero de manos amorosas, tiernas y misericordiosas, en la que nuestro barro encuentra la vida, en la que nuestro barro se hace esperanza concreta y amor solidario con los demás. Qué hermoso que es vivir en la esperanza, qué belleza tan hermosa encontramos en la palabra de Dios. Y como les digo, en poco tiempo vamos a celebrar
la alegría de que esa palabra ha venido a nosotros a salvarnos. Y demos gracias a Dios. Demos gracias por poder comenzar este tiempo de Adviento, pero demos gracias también porque el Señor viene a salvarnos, porque el Señor tiene palabras de vida eterna. Y porque Él, conociendo nuestro barro, nos dice, estén prevenidos, estén vigilantes, no se duerman, no se adormezcan. Hay mucho por hacer. Él se ha ido, pero volverá. Él se ha ido, pero está viniendo a cada momento. Y a cada uno de nosotros ha dejado una tarea. Pidámosle con mucha humildad, al reconocer nuestro barro, que también nos permita reconocer cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra misión, para que no nos durmamos, para que estemos atentos y despiertos, para que la realidad que nos rodea, para que la historia que nos toca vivir sea iluminada por quienes nos llamamos discípulos y misioneros del Señor. Que así sea.